viernes a viernes, si analizando como lo ha sido el libro de los Reyes, el cual se lo ha podido, juntamente con el libro de las Crónicas, ir dándole el estudio consecutivo, y al mismo tiempo algo también se ha podido analizar o se ha podido citar con respecto a ciertos profetas mayores, hablando creo que entre los más con el profeta Jeremías y algo con el profeta Isaías. Son obviamente textos bíblicos que van nexos uno del otro para poder tener la total comprensión de la perfecta voluntad del Señor. Bien, vamos en función de aquello, de manera cronológica, hoy vamos a dar inicio por segunda oportunidad a el libro de Daniel, libro del profeta Daniel. ¿Por qué Daniel?, preguntarán algunos. Creo que los primeros 2 versículos tendrán la respuesta para comenzar el estudio de este precioso libro. Así que acompáñenme, por favor, al libro de Daniel, capítulo número 1. Capítulo número 1. ¿Lo tiene? Libro de Daniel, capítulo número 1. Y vamos a dar lectura, versículo 1 al versículo número 2. Dice la Escritura: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amén. Hasta allí la Escritura. Vamos a, como lo tenemos acostumbrado, vamos a orar, vamos a poner esta palabra en las manos de nuestro amado Dios para que pueda edificar nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, Dios, nos das por segunda vez la oportunidad de estudiar el libro del profeta Daniel. Y Dios, permítelo en este tiempo poderlo hacer de una manera mucho más entendida que la primera. Con ojos, oh Dios, mucho más abiertos en los sentidos espirituales, para poder, oh Dios, día a día ser, Padre, enriquecidos, bendecidos con esta palabra, Señor. Que aquello que un día, Padre, con hambre y sed de ti, Padre, nos sentamos a poder degustarlo, hoy podamos también, Padre, conforme a la destreza del estudio que tú mismo, Padre, nos vas dando, podamos también en el paladar, oh Dios, espiritual, ir degustando, Señor, con mucha más todavía profundidad, esos sabores que tú pones en ella, Señor, a fin de poder encontrar, oh Dios amado, mucha más riqueza que la primera vez. Señor, yo sé que tu palabra es viva, ella salta, Padre, ella diríamos que tiene de sí mismo, Padre, esa fuente que puede, sin agotarse, seguir saciando la sed de aquel que obviamente, Padre, la tiene por ti. Y Dios, ayúdanos pues en esta preciosa noche a dar inicio a este estudio del profeta Daniel como un estudio consecutivo que se desprende del libro tanto de los Reyes como de las Crónicas. Y de esta forma, mi Dios, seguir cronológicamente ese proceso por el cual tu pueblo, Padre, pasó y que obviamente fue el estricto cumplimiento de tu voluntad para con ellos. Señor, gracias desde ya, y que en esta noche Cristo pueda ser, Padre, en todo momento glorificado, conforme a la gracia de tus misericordias. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de sumergirnos en el libro de Daniel, vamos a hacer voy a tocar el aspecto de lo que es la introducción. Dentro de esa intro, como muchos lo suelen a veces ver en redes sociales, es necesario poder establecer ciertos principios bíblicos, y uno de ellos es que la palabra del Señor
la cual obviamente la tenemos a todos al alcance de la mano, amado, no está ubicada cronológicamente en todos sus libros en el orden, sí, conforme a los eventos, sí, que han sucedido. De allí que no lo sé, usted creo que ya cuando estudiábamos el libro me recuerdo tanto de Job, gracias, el libro de Job, se decía que cronológicamente hablando, Job debería de ocupar el primer libro de la Biblia, siendo que ese es el escrito más antiguo, si propiamente dicho. Si alguien escribió el libro de Job, obviamente fue antes de que se escribiera el Pentateuco. Y obviamente si uno pusiera los libros de la Biblia de manera escrita en función de su cronología del tiempo, obviamente usted pusiera en primer lugar aquel libro que fue escrito años a su vez antes que cualquier otro libro. No sé, yo siempre lo he tratado de explicar de una manera muy práctica, muy sencilla. Si usted hoy quisiera hacer con su familia, con sus antepasados, quisiera escribir un libro histórico de ellos, y usted obviamente creo que recurriría a sus antepasados más cercanos. Por ejemplo, si usted quisiera escribir la cronología de su propia familia, muchos irían de primera mano ¿hacia dónde? ¿Hacia quién irían? Y mucho más si no tienen comida. ¿A quién irían? A un abuelo. Sí, usted iría a un abuelo y el abuelo obviamente le daría la información hasta donde sus memorias, diríamos, lo alcancen en este caso a discernir. Pero, ¿qué hay? Ojo, ¿qué hay de aquellos que no tienen el abuelo con vida? O aquellos que posiblemente solamente tengan a su padre con vida y ya no tengan un abuelo, y para los que tienen mucha más dicha puedan llegar a tener un bisabuelo. Mis amados hermanos, yo le aseguro que si usted tuviera a la mano solo a su papá, usted no empezaría a escribir por su papá, sino que cogería los datos de su papá para escribir de su abuelo que ya falleció. Y creo yo que también podría pasar en función de ese mismo, digamos, esfera familiar, puede también pasar algo un poquito contradictorio. Puede ser que usted no tenga a su padre con vida, pero que sí tenga un bisabuelito con vida, en cuyo caso, mi amado hermano, usted solamente escribiría de su padre solo las memorias que su bisabuelito o su abuelo tenga acerca de su papá. La pregunta clave: ¿qué biografía pusiera primero en un libro que usted quisiera escribir? ¿Qué biografía la pusiera en la entrada del libro? Si usted es muy sentimental, diría: no, yo amo con toda mi alma a mi padre va primero. Y lo pusiera allí. Si fuera un poquito más analítico, diría: no, yo amo a mi papá, pero yo creo que para la apertura de mi libro debe de ir mi bisabuelito. Para de allí arrancar, de él arranco con mi abuelo y luego me introduzco en mi padre, y por último puedo poner hasta mi biografía. Y ya tendría 4 generaciones en un solo libro. Ahora, esto como para que usted entienda a dónde quiero llegar con la escritura. La escritura, mi amado hermano, ha sido ubicada, obviamente, no en su orden, no ha sido ubicada por Dios, sino por aquellos que luego de haberla contemplado, luego de haberla cotejado, la han ido ubicando conforme al criterio que ellos han creído que es más conveniente ponerlo. De allí que la Biblia está dividida, obviamente, por orden del conocimiento de las cosas. Está puesto con el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, para a raíz de aquella información básica, entonces desprender otros estudios u otras perspectivas bíblicas para podernos, a nosotros los lectores, podernos adentrar de una manera un poquito más, digamos, más coherente, más sensata dentro de lo que es el estudio de las Escrituras. Pero si alguien hubiese sido un poquito más enérgico a la hora de poner la Biblia conforme a quién la escribió y en qué tiempo la escribió, entonces el libro de, como le habíamos dicho, el libro de quién, de Job hubiera estado primero, porque Job fue escrito antes del Pentateuco. Él fue un personaje que apareció
antes de Moisés, a quien se le atribuye, obviamente, la autoría de los 5 primeros libros de la Biblia. Mi amado, así como en ese orden se podría establecer que hay muchos libros que puede ser que no estén uno enseguida, de manera, digamos, cronológica, enseguida del otro. Así también está el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel o el libro de Daniel, que son considerados por muchos estudiosos bíblicos como los libros de los profetas mayores. Pero, ¿por qué son considerados profetas mayores? Porque tuvieron más destreza, tuvieron más unción, tuvieron de pronto mayor ministerio que otros profetas. No, son considerados profetas mayores por el simple hecho de que en este caso, la profecía que fluyó a través de ellos fue en mayor cantidad que los otros. No porque fueran más grandes que un Habacuc, o más grandes que un Amós, o más grandes que un Abdías, o más grandes que un Oseas. No, solamente recibieron mayor cantidad de profecía para el pueblo. Y por esa sencilla razón fueron agrupados, pero no necesariamente lo fueron por orden cronológico. Claro, en los 4 primeros sí, hablando de los que les dije, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías apareció en el escenario de los reyes de Israel antes, ojo, 100 años antes de que Israel, toda ella, fuera destruida, sobre todo Samaria. Apareció Isaías. Muerto Isaías, aparecería luego ¿quién? Jeremías. Jeremías aparece, digamos, a las puertas de la invasión caldea de los babilonios. Ezequiel aparecerá en el escenario estrictamente babilónico. Y Daniel aparecerá post-Babilonia, o digamos después ya de que todo el pueblo haya sido llevado cautivo directamente a la nación de Babilonia. Pero los otros profetas que les he mencionado, por lo menos algunos de ellos, tuvieron protagonismo antes de Isaías, tuvieron protagonismo entre Isaías y Jeremías, tuvieron protagonismo entre Jeremías y Ezequiel, pero no están, ojo, no están intercalados en la Biblia. Deberían de estarlo, pero le pareció bien a los que organizaron las escrituras ponerlos por secciones, estos mayores y estos menores. Ahora, si alguien se tomara el trabajo de coger la escritura y ubicarlos como por orden cronológico, sería fantástico. Tuviéramos un poquito más, diríamos, de consecución dentro de los textos bíblicos. Es como cuando usted estudia los 4 evangelios, ¿verdad? Muchas veces hay pasajes bíblicos en un evangelio que no lo dice otro evangelio, pero que sería fantástico que estuviese en continuación consecutiva lo que dice un evangelio de lo que dice otro evangelio. Mi amado, pero esto es simplemente, digo yo, una situación, ojo, de forma. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esto no tiene mayor complicación a la hora de sentarnos con la Escritura y aprender del Espíritu Santo. Estos son simplemente adherencias, son, diríamos, situaciones de forma, pero nada tiene que ver con que sean de fondo. Es como los números dentro de las Escrituras, me refiero no al libro de números, sino a la numerología bíblica. La Escritura nunca vino de esta manera de parte de Dios. Génesis 1, verso 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Apunta Moisés, verso 2, eso jamás ocurrió. Todos los números puestos en la Escritura no existieron hasta que los hombres comenzaron simplemente por orden de ubicación, numerar capítulos, numerar párrafos, numerar historias o pasajes, a fin de que pudiese usted y yo encontrar rápido un texto bíblico. ¿Sí me está entendiendo hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Mire que si no se los pongo con manzanitas, pero la cosa es que no salga confundido. Mi amado, es por ello y por esto y muchas otras cosas más, mi querido hermano, que Daniel, por el orden consecutivo de los sucesos bíblicos,
es necesario analizarlo luego de haber terminado de estudiar el libro de los Reyes. Porque en el libro de Daniel se va a situar en el reinado de un rey llamado, valga la redundancia, Joacim, el cual se encuentra escrito, tipificado, justamente en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Creo yo que a 2 escasos capítulos para que acabe toda la narrativa del libro de los Reyes. Y ese evento, mi amado hermano, es obviamente trascendental, porque a diferencia de Samaria, la cual me he tomado la libertad de hacer cierto tipo de estudios bíblicos, Samaria, por ejemplo, fue destruida mucho antes que Jerusalén. Ya usted debe de saber que el reino de Israel estaba dividido en ¿cuántas partes? 2 partes. Para aquellos que vienen por primera vez al estudio bíblico, porque quiero considerar también a ese auditorio, nosotros tenemos en el internet grabados los estudios de los Reyes. Gracias a Dios estamos casi que al día, y usted puede allí tomar el hilo, ¿sí?, de los estudios de los Reyes. Y para los que ya tienen la frecuencia de estudiar la Escritura con nosotros, sabrán perfectamente que el reino de Israel estaba dividido en 2 grandes reinos: el reino del norte y el reino del sur. Ahora, Samaria era la capital del reino del norte, del reino de Israel, mientras que Judá, el reino del sur, que tenía como la ciudad principal Judá, Jerusalén era su capital, obviamente porque allí quedaba el templo. Ahora, el reino del norte fue destruido entre el año 723 y 722 antes de Cristo. Amén, 723 al 722 antes de Cristo. Pero Jerusalén fue destruida en parte. Jerusalén tuvo que pasar por un proceso de un proceso destructivo. Dios a la larga lo permitió así para ver hasta dónde el pueblo en sus últimas instancias trataría de buscar, misericordia, trataría de buscar de parte de Dios una reconciliación, trataría de buscar en Dios un cambio de rumbo. Pero Israel o Jerusalén ya como tal nunca logró hacer las paces con Dios. Y dentro de su gran trágico final, su destrucción comenzó a verse desde el año 606, que es justamente el año en el cual está Daniel ubicado, en el año 606 hasta el año 586. Son 3 etapas. La primera en el año 606, la segunda en el año 597 y por último en el año 586, cuando a la larga quedará totalmente arrasada. Ya lo vamos a ir obviamente desarrollando dentro del estudio bíblico en el libro de Daniel. Ahora, Jerusalén, llamado, fue saqueada de hecho en 3 oportunidades. Y los reyes que se van a topar en el libro de Daniel, solamente serán 2, curiosamente, solo 2, pero no hubieron 2, hubieron más de 2. De hecho, desde que Daniel pisó Babilonia, mi amado hermano, posiblemente Nabucodonosor era el sucesor inmediato al rey, el cual todavía, dicen los historiadores, no había alcanzado el trono, pero su padre, Nabopolassar, era el rey vigente cuando Daniel fue llevado cautivo. Pero como Nabucodonosor II, que es el del cual se hablará la Escritura, llamado, aparecerá en el escenario, será así el rey de mayor preponderancia, porque estará en el reino de Babilonia durante 43 años. Prácticamente toda la adolescencia y parte de la adultez ¿de quién? De Daniel. ¿Y hubieron otros reyes? Claro que sí. De hecho estuvo, como para que se dé una idea, Nabopolassar fue el rey que prácticamente confrontó a Israel y mandando a su hijo Nabucodonosor como un general para que lo destruyese la primera vez. Luego vendrá Nabucodonosor II, luego vendrá Edil-Merodach, luego vendrá Nebuzaradán, luego vendrá Labasi-Marduk, luego vendrá Nabodino y al último vendrá Belsasar. En el libro de Daniel solo 2 van a resaltar: Nabucodonosor y Belsasar. ¿Por qué nosotros no los nombrará? Sencillo, no tendrán trascendencia bíblica que aportar para nosotros.
Recuerda que en la Biblia solo se nombrará todo aquello que Dios cree conveniente que su pueblo lo sepa para edificarlo. Y lo que no creyó conveniente nombrar, simplemente si la palabra lo mantuvo en silencio. Pero la historia, o por lo menos la historia sí de la humanidad, sí mencionará a todos estos reinos. De hecho, un dato curioso. Mira que estamos en pura introducción. Sí, en el aspecto propio de los pueblos de Caldea, que era la región donde se levantaría, en este caso, el imperio babilónico, sí, hubieron 11, que estuve por ahí hurgando rápidamente, hubieron 11 dinastías en cuanto al imperio babilónico. Pero es la última la que tiene la trascendencia para el protagonismo bíblico, la dinastía Caldea. Y cuando vamos a la Biblia, quisiera tomar unas referencias. Acompáñenme de primera mano, mi amado hermano. Si pega conmigo, por ejemplo, al libro de Jeremías. Vamos a valernos de dos textos, uno en Jeremías y otro en el profeta Ezequiel. Esta dinastía Caldea es la que tendrá el protagonismo bíblico. Hubieron muchas dinastías babilónicas, de allí que Nabucodonosor en la Biblia será no el primero, sino Nabucodonosor segundo. Sí, estos digamos, nombres o títulos simplemente eran como lo que hace la religión tradicional a la hora de poner el nombre a los papas. Puede llamarse, no sé, Perito de los Palotes, pero cuando adquieren el papado, toman el nombre de un santo y lo atribuyen como título papal. Sí, de allí que se podría poder, por ejemplo, reconocer a Juan Pablo II. ¿Qué nombre de santo tomó? El apóstol Pablo. Sí, pero Juan Pablo. Y entonces él atribuiría, en este caso, el nombre solo como un título, no porque sea ese su verdadero nombre. Ahora, venga conmigo a Jeremías capítulo número 21. También en el Imperio Romano, por ejemplo, el título de César no necesariamente era un nombre, sino que era eso, un título. Lo mismo pasaba con la familia Augusta. De allí que muy pocos emperadores tuvieron los dos títulos al mismo tiempo. Los Césares Augustos. Sí, es un poquito medio, cada vez que jugamos en la historia, un poquito confuso, pero fascinante cuando uno se pone de lleno en el estudio. Ahora, en el libro de Jeremías, acompáñenme por favor al capítulo 21. ¿Lo tiene? Leamos lo que dice el Señor desde el verso primero en adelante. Esto hace referencia, ojo, a la primera anticipación de la destrucción de Jerusalén. Dice la Biblia, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él, ¿a quién? A Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros, pensando que iban a salir bien parados de este asedio. Pero Jeremías consulta a Dios y recibe el siguiente mensaje y les dice, diréis así a Sedequías. Así ha dicho, esta es la tercera y última, este es el tercer y último asedio. Si esto pasó en el reinado de Sedequías. Sedequías vendría a ser el último rey de ¿qué? De Judá. El último. Dice allí. Y Jeremías le dijo así a Sedequías. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. He aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra. Es decir, que no vas a contar conmigo en la batalla. Están en vuestras manos. Porque vosotros peleáis contra el rey de Babilonia. Y a los caldeos que están afuera de la muralla y os tienen sitiados. ¿Recuerda que los sitiaron cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo los sitiaron? El viernes pasado lo vimos. ¿Cuánto tiempo? Casi por cerca de 2 años, por año y medio, algo, años 8 o 10 meses. Dice por la Escritura, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Peleará contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y a las bestias morirán de pestilencia grande. Verso 7.
Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá tampoco de ellos misericordia. Mi amado, eso en el tercer y último, diríamos, confrontar de Babilonia contra la nación de Judá, o en este caso el remanente de Jerusalén. Mi amado, si a esto le complemento lo que dice Ezequiel, acompáñenme rápidamente. Libro de Ezequiel, capítulo número 26. Libro de Ezequiel, capítulo número 26. Venga conmigo a la escritura. Leo desde el versículo 7. Ezequiel, capítulo 26, verso 7, dice el Señor: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro, hablando de las regiones costeras, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mira cómo lo digamos así, cómo lo realza el mismo Dios. Rey de reyes. ¿Con qué lo traerá? Con caballos, carros, jinetes, tropas y mucho pueblo. Verso 8, lea por favor. Y pondrá contra ti arietes, que vendría a ser como especie de postes con cabezas de hierro para tumbar, en este caso, puertas o murallas. Pondrá contra ti arietes, dice la Escritura, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros. Temblarán tus muros cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles. A tu pueblo matará filo de espada, y tus fuertes columnas, dice ahí, caerán a tierra. Hasta allí la lectura. Ahora, teniendo estos antecedentes, mi amado, esto en el tiempo, obvio, como se le había mencionado, de Sedequías. Cuando vamos a la Biblia, a Daniel capítulo 1:1, no está hablando de Sedequías, está hablando del rey Joacim, antes de Sedequías, porque allí sería la primera incursión babilónica. Venga conmigo, por favor, y acompáñeme al segundo libro de los Reyes, capítulo 23. No pierda Daniel 1:1 porque lo vamos a leer a la par. En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 23, acompáñenme por favor al versículo número 28. ¿Lo tiene? Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 28 en adelante. Recuerde esto que estuvimos también trillándolo con bastante frecuencia, estuvimos repitiendo y repitiendo, porque hubo un periodo en la región del sur de Israel donde la gente ponía rey a como le pareciera. ¿Se recuerda usted? Que hasta Faraón puso un rey en Israel. De la familia real, sí, pero lo puso a su gusto. Dice el verso 28. Los demás hechos de Josías, y de todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Verso 29. En aquellos días, es decir, a la muerte ya de Josías, en aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria. En aquel entonces se podría decir que los asirios ya venían siendo conquistados por los caldeos. Dice allí, al río Éufrates, ¿se acuerdan de la batalla que hubo en Megiddo? Dice allí, y salió contra él el rey Josías, pero aquel así que le vio, lo mató en Megiddo. Verso 30. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en un sepulcro.
Entonces el pueblo de la tierra, ojo, el pueblo, no conforme al orden que tendría que haber sido, el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, no era el primogénito, pero lo pusieron, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Verso 31. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, pero tan solamente reinó en el trono ¿cuánto tiempo? 3 meses. Ya va a ver de qué manera esto trasciende al libro de Daniel. El nombre de su madre fue Amucal, hija de Jeremías, no el profeta, de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amad, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y una de oro. Verso 34, léalo por favor. Y aquí aparece el famoso nombre de Joacim. Y dice la escritura, y Joacim tomó, dice acá, y el aquí hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y allí murió Joacás. Ahora, Joacás era hermano de Joacim, pero él era no el que sucedería en el trono, porque Joacás era el cuarto hijo, no era el primogénito. De ahí que a Necao le pareció bien respetar la costumbre, que no solamente la tenía Israel, la tenía por lo general todo el imperio. ¿Cuál era esa? Poner a sus hijos primogénitos como los efectivos sucesores del trono o del reinado. Ahora bien, cuando Joacim es puesto por rey, luego este también se rebelaría. Y eso provocaría, mi amado hermano, que Nabucodonosor tome represalia. Mira lo que dirá más adelante. Verso 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zeruda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Verso primero del capítulo 24. En su tiempo, y aquí se une Daniel con Segunda de Reyes 24. En su tiempo subió campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser, ¿qué cosa en ese momento? Vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló ¿contra quién? Contra Nabucodonosor. Ahora, tome la referencia allí. ¿En qué año vino Nabucodonosor contra Joacim? ¿En qué año? Al 3er año de su reinado. Abra Daniel, capítulo 1, y verso número 1. ¿Qué nos dice el Señor? En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, y allí enganchamos la locomotora con los vagones. Allí enganchamos profeta Daniel con el libro de los reyes, y allí empujamos en los vagones. Mi amado, en ese 3er año, mira, cuando uno lee el libro de los reyes, como lo hemos leído en el capítulo 24, parece ser que cuando Nabucodonosor vino, mira que en Reyes no se dice que fueron tomados muchos como esclavos y llevados a Babilonia, pero Daniel dice que sí. Diríamos que este es el primer asedio babilónico en contra de la nación de Judá, en el cual tomaría ya gente cautiva y tomaría también los tesoros del templo. Cuando uno va a la escritura, mi amado, ya en Daniel capítulo número 1, verso 1, dice, en el año 3 del reinado de Joacim, ¿qué rey? El mismo rey que había puesto ¿quién? Necao, recuerde, sí, el rey de Egipto. Vino entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, tal cual como lo había profetizado ¿quién? Jeremías, en el capítulo 21.
Y de esto, mi amado, ya también lo habría anticipado, y lo vamos a ver por un poquito más adelante, el gran profeta Isaías. Pero a la vida de otro rey que todavía estaba muy distante de estos acontecimientos. Un siglo antes, Isaías ya le golpeaba la puerta del corazón a un rey llamado Ezequías, diciéndole: mira que tu descendencia irá llevada cautiva, ¿dónde? A Babilonia, 100 años antes. Y él le dijo: y tus hijos, hablando de sus generaciones, serán llevados como eunucos a Babilonia. De allí que se dice que posiblemente, no está escrito, pero posiblemente estos muchachos, hablando del mismo profeta Daniel, habrían sido castrados. Se cree estrictamente, de hecho, de que estos 4 que van a tomar protagonismo bíblico eran eunucos. Mi amado hermano, estas historias obviamente trascienden de lo que dice la Biblia, pero tienen mucha aseveración histórica, porque cuando alguien quería participar dentro de las cortes reales, sobre todo de Babilonia, mi hermano, tenían que pasar por el proceso de la castración. Sobre todo cuando se trataba de gente extranjera, no para los propios, sino para los que eran llevados, sí, esclavos, y que de alguna forma habían escalado alguna posición, digamos, de jerarquía en el imperio babilónico. Era la costumbre caldea. Sí, llamado, es como entrar en nuestro tiempo actual, en el campo propiamente del oriente ecuatoriano, y es por costumbre de que por lo general a usted lo reciban con un vaso de chicha más cara. Es costumbre, ¿verdad? Usted dirá: bueno, pero qué costumbre tan desagradable. Sí, pero forma parte de la cultura. ¿Me explico? Es como es costumbre que los otavaleños se dejen crecer el moño. Yo no le podría decir aquí, bíblicamente, a un otavaleño, si viene a Cristo y viene a la iglesia, decir: córtese el pelo, porque la Biblia dice. No, eso forma parte de su cultura. Yo tendría que respetarla. ¿Me explico? Hay muchas costumbres. Mire que yo la otra vez, aquí se enseñaba por las pantallas, se puso muchas imágenes sobre todo, cómo en ciertas islas del Caribe los cristianos visten con falda. ¿Se acuerdan ustedes de esa enseñanza? Van con camisa, corbata, saco y falda. Y una gran Biblia, y todos abrazados en coinonía porque son parte del cuerpo de Cristo. Aspectos culturales que obviamente no la compartimos porque nuestra forma de vestir es otra. Le preguntaba hace un tiempo atrás a alguien: oye, usted, porque digamos que le chocó un poquito este asunto de la vestimenta, y me dijo: no, es que las mujeres no pueden ponerse pantalón. Digo: perfecto, está bien, no le voy a contradecir. Y le pregunto: ¿usted le ha comprado los zapatos deportivos a su esposa? Claro que sí, yo le compré unos zapatos muy bonitos. ¿Y con qué tipo de vestuario se ponen los zapatos deportivos? Con falda. Y él me dijo: no, con pantalón. Y entonces, ¿por qué se pone aquí tan intransigente si usted mismo le compra pantalón a su mujer? Mi amado, hay formas, obviamente, en que muchas culturas e imperios trataron de imponer sus costumbres, sus leyes, sus hábitos, de allí que era muy común, para poder entender dentro del trasfondo bíblico, porque todavía estamos en la introducción, mi amado, de allí que muchos sí eran tratados de ser cambiados de cultura cuando venían de un imperio a otro. Y esa cultura implicaba, entre otras cosas, no solamente la castración o el hacerlos eunucos, sino también el cambiarles la identidad. De allí que apenas ellos ingresan, hablando de en este caso del pueblo llevado cautivo, apenas ingresan a la región Caldea o a la región de Babilonia, y en la gran mayoría todos recibieron cambio de cédula, por así decirlo. Los celularon a toditos. Los llevaron al registro civil y le dijeron: muchacho, ¿cómo te llamas? Y por ahí salieron los nombres típicos hebreos, ¿no? Qué sé yo, por ahí salió un Abraham, por ahí salió un José, un Gedalías. No. Ahora usted se va a llamar Beelzebub. Disculpe, sí, y tenga pasaporte, visado, así te llamarás.
Y no había forma, porque eras esclavo, no había forma para poder reclamar otro tipo de identidad o de derechos, por así decirlo, en todas sus costumbres. Esa era la forma de la época para poder de alguna forma conquistar y ampliar los imperios, transculturizar a los pueblos conquistados. De ahí que esos imperios abarcaban regiones enormes, toda Europa, toda Asia, India, África. ¿Sí? Trataron de imponer cultura, imponer educación, imponer ciencia, y con eso garantizaban un largo periodo de gobernabilidad. Ahora, dicho todo esto, podríamos decir que vamos a empezar con el libro de Daniel. Es en el año, dice el versículo primero, en el año del reinado, del rey tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, que viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, es decir, la rodeó. Y el Señor, ojo, aquí quiero que usted aprenda a identificar las palabras de Dios y el alcance o la magnitud de ellas. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, pero también entregó en sus manos, ¿qué otra cosa? Parte, no toda, porque esa última parte que habría de quedar allí en Jerusalén sería totalmente saqueada en la tercera incursión babilónica. Dice la Escritura, dice, fue entregada en su mano los utensilios de la casa de Dios juntamente con el rey, y el rey, una vez que Dios le entregó o le autorizó conquistar, porque recuerda que, como dicen los cristianos, que ni una hoja de un árbol se mueve, si no es por la... Jesús lo diría de una manera mucho más elegante. Si tú tendrías potestad, pero porque te ha sido dada potestad. Si de arriba viene, amado hermano, el derecho de poder gobernar. Si Dios desea tirar a un poderoso, lo tira, lo quiebra. Pero si Dios desea, amado, mantener a un rey en el trono, nadie lo podrá quitarlo allí. Él pone reyes, ya lo diría Nabucodonosor después, él pone reyes y quita reyes. Amén. Él da el poder, pero él quita también el poder. Y Dios le da el poder de conquistar Judá y el poder para también llevar parte de los utensilios del templo hacia la nación de Babilonia, para dar estricto cumplimiento a lo que diría, y como se lo mencioné, en el libro del profeta Isaías. Ven conmigo, por favor. Acompáñame al capítulo 39, verso número 5 al 7. Libro del profeta Isaías, capítulo 39, versos 5 al 7. ¿Lo tiene? Isaías le dijo al gran rey Ezequías lo siguiente. ¿Lo tiene? Isaías capítulo 39, versos 5 al 7. Dice el Señor, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia. Ojo, todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará. Pero ojo, espera la profecía en su máxima, diríamos así, en su máximo cumplimiento. Todo tendría que ser llevado, pero Dios lo hizo llevar en partes. Pero a la larga, todo fue llevado a Babilonia. Vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos, es decir, de tus descendientes que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán, y puedes ponerle ahí asunto, puedes subrayar esa parte, y serán eunucos. ¿En dónde? En el palacio del rey. Por eso luego aparecerán en los versos siguientes que será un eunuco el que administrará a los hijos de los reyes que habían sido llevados cautivos. Mi hermano, volviendo al libro de Daniel capítulo 1, dice pues en el versículo número 2 que Dios le dio la potestad de llevar, sí, no solo al pueblo, sino también parte de los utensilios. Pero el rey obviamente hace algo que para Dios, por muy cumplimiento de la Biblia o de la palabra de él,
para que él pueda ser un instrumento. Obviamente Dios no quería que esto se haga, pero el hombre tiene su libre albedrío. Y él hace obviamente algo contraproducente. Dice la Biblia, pero a la vez entendible porque era pagano. Y los trajo a la tierra de Sinar, hasta ahí estaba todo bien, pero la trajo a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro, pero dice ahí, de su Dios. ¿Cuál era el Dios de Babilonia? El gran Dios Marduk, también conocido como Bel, que es sinónimo de Señor o igual a Señor. Marduk era el máximo Dios en este caso, del imperio babilónico. Dice en el versículo número 3, y dijo el rey a Aspenaz, uno de sus administradores, jefe de sus eunucos, dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, ¿de acuerdo con la profecía? Del linaje real de los príncipes, que les trajese, dice el verso 4, muchachos en quienes no hubiese, primer punto, tacha alguna, eso significa en buena ley, defecto alguno. No podía pavonearse por el imperio o por la casa del rey un muchacho defectuoso. Y aquí quisiera de pronto solo hacer la referencia, porque no me quiero meter en ese estudio, que un día sí lo vimos. Si no podía ser cojo, no podía ser manco, no podía ser virolito, no podía ser con nariz de gancho. Disculpe si alguien, bueno, yo tampoco no es que soy perfecto, no tengo mis defectos físicos, hermano, sí, no podía tener apariencia, diríamos, de no aprobación del rey. Tenía que ser, por lo menos en su aspecto físico de primer orden, perfecto. Perfecto. Mire, yo por calvicie ya me he quedado feo. Perfecto. ¿Y por qué? Porque estos habrían de qué? De ser, sí, digamos, para el resto de las naciones, estos tenían que ser como trofeos de guerra. Y tenía, obviamente, que la belleza estaba así, ligada a la divinidad. Y los reyes, en ese sentido, por lo menos los reyes caldeos, eran reyes muy orgullosos que posiblemente querían exaltar lo mejor de su conquista. De allí que en sus arenas tenían a las mujeres más bellas del mundo. Ahora, dirá la Escritura, capítulo número 1, versículo número 4, muchachos en quienes no hubiese, primer punto, defecto alguna, tacha alguna. Segundo, buen parecer, tenían que ser hermosos. ¿Sí? Así que muchos, yo sé que para toda madre su hijo es hermoso. Está bien que usted lo estime así, pero si lo pone delante de un jurado y se lo descalifican, ¿cómo quedaría la mamá? O por lo menos, ¿qué le diría el hijo a la mamá? Mamá, tú me dijiste que era muy hermoso. Sí, hijito, pero hay más hermosos que tú. ¿Qué quieres que te diga? Y eso como para no decir, mi hijo, me saliste feo, pero a mí, a mis ojos, tú eres un muñeco. Verso 4. De buen parecer, y aquí en el asunto, ellos ya tenían, ojo, ellos ya tenían que tener este precedente. Dice la Escritura, enseñados en toda sabiduría. No es que iban a aprender, ellos ya tenían que venir ya con en este caso, con la base. Mi hermano, de allí yo sí quiero desprender algo para mi juventud sobre todo. A veces pensamos que hay que venir burritos a Dios para que Él nos haga caballos. Disculpe la apreciación o la forma en la que quiero dictar esta analogía o esta similitud, pero mi hermano, no hay cosa más gloriosa que venir a Cristo ya conociéndole, venir potenciado para su servicio. No pongas en tu corazón o en tu mente en decir, Señor, yo sé que te conozco, o sea, si lo conoces desde temprana edad, yo sé que te conozco, que tú eres mi Dios, que yo ya me bauticé, porque hay mucha gente, muchos muchachos que a edad muy temprana se bautizan. Y yo no estoy en contra del bautismo cuando hay ya pleno raciocinio de lo que se hace, pero a veces parece ser que
la gente como que se confía y dice, Señor, yo te conozco, pero yo sé que de aquí hasta cuando tú me quieras usar, tú me vas a capacitar, tú me vas a instruir, tú me vas, porque tenemos obviamente un eslogan, que Dios al que llama, sí, pero ese es un eslogan de la iglesia. A mí siempre me han preguntado los hermanos, la Biblia siempre que dice y me dan expresiones comunes. Que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, eso no es bíblico. Son eslogan cristianos. Así que cuidado, va a ser una apuesta porque va a perder. Hay muchos eslóganes cristianos que no están en la Biblia. Como cuando mi mamá me decía, la Biblia dice, yo me la tenía bien creída, yo no sabía la Biblia, claro. Al que madruga, Dios le ayuda. Yo digo, yo creo que la Biblia. Oh sorpresa, no apuestes tu cabeza, la vas a perder. No lo dice la Biblia. La Biblia dice temprano, yo te buscaré, sí, eso es otra cosa. Pero así como me lo digo, mi papá no está. Mi amado, no hay mejor cosa que estar preparado para poder servir al Señor. Por eso es que Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo, ¿qué le decía? Con respecto a la instrucción. ¿Qué le decía? Que debe de estar, ¿qué cosa? Vamos, muchachos, preparado para toda buena obra. No decía, mira, cuando yo estés en la obra te preparo. No. Prepárate para que cuando la obra venga, estés listo. Amén, juventud. Bueno, la juventud también. Amén. Ve que se llama bonito. Mi hermano, debe de estar preparado. Por ejemplo, mira que mañana tenemos reunión, la primera reunión del año laboral. Ya voy a meter la cuña. No podrías tú decir, hermano, quiero ser maestro. Listo, perfecto, pero no sé leer. Bueno, pero presta bien. Pero es que yo tengo un deseo de servir al Señor en la enseñanza, pero leo muy mal. ¿Y qué estás esperando para comenzar a leer bien? Hermano, yo quiero hacer la colada, pero eso sí, se me quema el agua. Comienza con una olla pequeña. Sí me capta la idea. Si tú tienes en Dios, ya carga por algo en Dios. Mientras está el proceso de la espera, ¿qué tienes que hacer? Sentarte y esperar, o te estás instruyendo, te estás capacitando. ¿Y es que acaso eso no hacemos nosotros con nuestros hijos? Todavía no tienen trabajo, tú todavía no sabes de qué va a trabajar tu hijo, pero tú toda la edad, de la niñez hasta la pubertad, adolescencia, ¿acaso no lo rellenas de información para que esté, qué cosa? Preparado. Por eso es que Nabucodonosor no quiere pasar el tiempo en decir, mira, este está guapo, pero no sabe leer. Mira, este tiene un buen parecer. Mira el porte que tiene. Camina derechito. Tiene paso, pero como de artista. De verdad, sí, a ver, 5 por 5. 20. ¿Qué bruto que es? Si me captas, mi hermano. Dios nos quiere preparados. Porque es la mejor forma para poder utilizar de manera inmediata, sí, mi hermano, lo que Dios quiere hacer contigo. Siempre los tiempos de formación son tiempos posiblemente, digo yo, que a nuestro parecer pueden ser inservibles, pero no es así. Mientras tú todavía no estás en acción, te estás preparando para la acción. El ejército primero se prepara. Haya o no haya guerra, ellos ya saben usar el fusil. ¿No es así acaso la instrucción militar? Haya o no haya guerra, ya están parados en una garita pasándole la noche. Ellos no dicen, a ver, hoy día voy a dormir para ver, como yo sé que no hay guerra, me duermo. Se preparan primero y si acaso hay guerra, están listos para la guerra. No es que dice, ay, mañana hay guerra, a ver cuántos quieren aprender hoy a cómo desarmar su arma, cómo armar el arma, cómo apuntar con el arma. Están locos. Ya no hay tiempo para la preparación. ¿Me entiende? ¿Cuántos están recibiendo de parte de Dios? Si ya tú estás preparado, aquí viene el otro punto.
Y si ya te preparaste, ¿cuándo? Disculpa la expresión, sí, bueno, no quiero ser grosero, pero ¿cuándo diablo te vas a poner a trabajar? Porque hay quienes ya están preparados y Dios los está llamando. Ya tienen el buen porte. Levanten ese varón que está dormido. Ya tienen el buen porte. Levanten, no, vean a mí. Ya tienen el porte, ya tienen el buen parecer, ya tienen el título. Y no sé qué están esperando para trabajar. ¿Sí me entienden? Y Dios los está llamando. Y lo que es terriblemente peor es que ellos saben que Dios los quiere usar. ¿Sí me entienden? Tóquenlo. Con amor, con un besito. Uy, truco. Como piedra. La mamá lo hace trabajar por las noches, pero déjenlo descansar. Este varón tiene la paz de Dios. Aleluya. No sabe que estamos haciendo la fiesta. Bien hecho por los millones. Verso 4, termino aquí. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, ya estaban, dice la Biblia, ¿qué cosa? Enseñados, y ojo, esto es tremendo, enseñados en toda sabiduría. El otro día escuché una predicación muy buena, me gustó, me edificó. Cuando alguien estudia y se gradúa de ese estudio, ya hablando de una carrera de tercer nivel, uno podría decir, wow, lo completó, lo llenó, conquistó, adquirió su meta. Pero el error, y aquí es donde me asombró la enseñanza, por lo menos esa reflexión bíblica, es que cuando uno se profesionaliza solamente en algo, y se limita solo a ese algo, y se perfecciona solamente en ese algo, por ejemplo, un médico. Dentro de la rama de la medicina, todo doctor que se especializa primero se gradúa de medicina general. Y luego, si quiere, dentro ya de la medicina, tomar una especialización, qué sé yo, oculista, no lo sé, tanto que hay ginecólogo, cardiólogo, no sé, sabetólogo, no sé, todo lo que haya. Siempre, ojo, siempre será solo en función de la rama de la medicina. Es decir, que si yo quiero hablar de astrología con él, no voy a poder hablar de astrología. Si quiero hablar de él de zoología, sabrá algo, pero no tendrá más allá de la poca información que lo obtuvo en el colegio. ¿Cuánta gente, mi amado, solamente se limita? En el caso del escritor, la Biblia es Biblia en la mañana, Biblia en la tarde, Biblia en la noche. Y cuando se le dice, ¿y por qué no ves esto? No, eso es del diablo. Por eso quedamos fuera muchas veces del círculo social y al desconocer otro tipo de información no podemos llevar la palabra porque no tenemos la carta de acceso de la información. Imagínate que de entrada comiencen a hablar, cuando yo manejé el área de seguro, el área de seguros, y tú estás parado frente a un broker de seguros, a un inspector de riesgos, estás parado se me ocurre, con un hombre de siniestro que maneja el departamento de siniestros en seguro, y están en su mundo. Si tú no conoces por lo menos algo de seguro, te aseguro que no vas a entrar en ese círculo. Por lo menos si dirás, yo no quiero hablar de Cristo, sí, pero tienes que, para poder entrar, antes de hablar de Cristo, tendrás que hablar de cosas primero. Ellos te dirán, oye, muy alta la prima, sí, tremendo. Y uno piensa para afuera, ha de tener una prima bien grande. ¿Cuánto me dirás? 1,90 m. Me explico. Nabucodonosor, siendo hombre, pidió con excelencia lo que quería.
Mi Dios es más grande que Nabucodonosor. Y yo creo que busca entre sus hijos gente con mucha excelencia. Te estás preparando para servirle a Dios. Prepárate con excelencia. Eso se demuestra desde la escuela, desde el colegio y desde las universidades. Mira que ayer se decía, oye hermano, saqué 7, ya voy a pasar, o me falta 0.05 para pasar, y estudias para el 0.05 vagoneta. ¿Por qué no estudias para el 10? ¿Por qué no le dices a tu mamá, otra vez saqué 10, qué aburrimiento, que no hay una nota más alta? ¿Por qué siempre conformado simplemente estudiar para pasar? Y ahí cuando sacan a veces un 8, felicítame, me saqué 8, 8, 10, 8. Hermanos, somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Yo no he visto, créanme, soy sincero, en mis 20, ya tengo 27 años de ser cristiano. No he escuchado jamás a un hijo de Dios que diga, Señor, dame la sabiduría para que las matemáticas me entren. No he escuchado a un cristiano poder decir, Señor, yo quiero que se me quede la fórmula de pi. Padre, quiero que tú me abras la mente para poder entender el primer caso de factorización. ¡Qué terrible! No lo entiendo, Señor. Liberta mi mente. Lo que sí oran es, Señor, que me mire la pelada de la esquina. Esa sí me ve. Vamos a aprender. ¿Cuántos están aprendiendo con Daniel? ¿Verdad? Dile la gloria al Señor. Aleluya. Sabios en ciencia, de buen entendimiento, y esto es interesante, e idóneos para estar en el palacio del rey. Hasta aquí me quiero quedar. Esto lo vamos este choclo lo vamos a desgranar el próximo viernes. ¿Sabía usted que hay gente que no es idónea para estar en el palacio del rey, pero sí en el reino? ¿Qué hace la diferencia? Eso lo veremos el próximo día viernes, si el Señor nos da la vida. Amén. Pero si Dios te ha hablado hasta aquí le puedes dar gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y si le podemos decir en oración al Señor, Señor, yo quiero ser personas o el personal que tú puedas usar. ¿Cuántos quieren ser personas que Dios puede usar? Prepárate. Espero en Dios mañana poder contar con ese personal que Dios